Gloria a Jesús. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Y vamos a estar hablando en el día de hoy del aguijón que Pablo tenía en su carne. Y vamos a ver a través de este estudio cuál era ese aguijón. En realidad ese es el nombre del mensaje de hoy. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Y bueno, vamos a leer ahí el versículo 7, el cual dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, sobre esto se ha especulado bastante y existen un sinnúmero de teorías en cuanto a este aguijón. Muchos dicen que era una tentación incesante que tenía Pablo. Otros dicen que eran enfermedades crónicas como malaria, migraña, epilepsia, problemas del habla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que cuando usted escucha hablar sobre este tema, pues usted va a oír todas estas especulaciones que en realidad es lo que la gente piensa, ¿no? Como cuando usted dice: no, yo creo que lo que quiere decir es esto. Bueno, en realidad que la Biblia no dice con exactitud cuál era el aguijón que tenía Pablo en su carne. Pero en el día de hoy nos vamos a acercar bastante a lo que probablemente Pablo le llama el aguijón en su carne. Y lo primero que vamos a hacer para eso es que vamos a definir a este aguijón, o sea, el vocablo aguijón. ¿Qué cosa es un aguijón? Para que usted entienda la similitud o la comparación que está haciendo Pablo entre un aguijón y el dolor que él sentía en su cuerpo. El aguijón es un órgano puntiagudo y penetrante a la misma vez. Por ejemplo, los escorpiones, allí en la parte de ellos del abdomen, pues entonces tienen esa espadita allí, tienen allí una aguja que con esa es que ellos pinchan. Igual que las abejas y las avispas. Un día me picaron unas cuantas a mí ahí en la oreja y me pusieron la cara pero bien hinchada, a través del veneno o esa sustancia que echan ellos a través de esa espina. Y también los que son del campo saben que los que tienen allí estos animales, los bueyes, para arar la tierra, pues entonces ellos también usan un aguijón, le llaman aguijón, por lo menos en el país mío, le llaman aguijón, que es una vara con una punta en un extremo de esa madera, para apoyar al buey cuando no quiere trabajar, cuando no quiere empujar. Pues entonces lo pinchan allí con ellos y enseguida reacciona del dolor que le causa este instrumento. Pero bueno, el punto aquí es, como ya les dije, que Pablo utiliza el vocablo aguijón en un sentido figurado. O sea, dando a entender que para él era un tormento, algo que le molestaba en gran manera. Por eso es que nos acercamos bastante y creemos que este aguijón de Pablo era un problema físico y crónico. Y como vamos a ver ahora en el pasaje que vamos a leer, es muy probable que este problema físico consistiera en un problema con los ojos
de Pablo. Mire, vaya un momento conmigo ahí a Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Dice Pablo aquí: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieras podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelo. Escuche, porque mire, aquí el mismo Pablo menciona que tenía una enfermedad en su cuerpo. O sea, con esto eliminamos todo aquello de que Pablo lo que estaba sintiendo era una gran tentación, que estaba teniendo un dolor de cabeza. Mire, el dolor de cabeza va y viene, las tentaciones van y vienen, las enfermedades van y vienen. Pero este aguijón iba a permanecer, como vamos a leer un poco más adelante, en Pablo hasta que él tuviera existencia. ¿Cuántos entienden? También tenemos que ver el trasfondo del versículo 15, el cual dice que los hermanos allí de esa iglesia de Gálatas estaban dispuestos a darle sus propios ojos. O sea, tenemos más evidencia de que el problema o el aguijón de Pablo haya sido un problema con sus ojos. Pero bueno, tenemos un poco más de evidencia de este aguijón cuando vamos allí a Gálatas, el mismo Gálatas, pero en el versículo 6, discúlpenme, versículo 11, capítulo 6, voy a hacer conmigo un momento ahí. Donde Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, una segunda evidencia de que Pablo tenía que escribir con unas letras un poco más grandes de lo normal para poder verlas. Ahora, ¿de dónde provino esta enfermedad de Pablo? Bueno, y no solamente de dónde provino, sino cuál fue el propósito de la misma. Bueno, cuando vamos allí a 2 Corintios, versículo, discúlpeme, capítulo 12, versículo 7, Pablo nos responde esta pregunta: ¿de dónde vino la enfermedad y cuál fue el propósito? Dice: y para que la grandeza de las revelaciones, o sea, Pablo dice, bueno, conozco a un hombre que fue arriba al tercer cielo, a la presencia de Dios. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no lo sé, no sé cómo fui allá. Imagínese el estrellón que el Señor le dio allí camino a Damasco, que lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. Imagínese, Pablo quedó loco, quedó echando humo por las orejas. Y entonces tanto fue así, de que dice, yo no sé cómo fui allá arriba. Y en realidad Pablo no fue allá arriba, Pablo lo que tuvo fue una visión. Porque para poder ir allá arriba, Pablo tenía que haber sido muerto, resucitado y transformado. Si usted no entiende estas tres partes que acabo de decir, les recomiendo un estudio que tenemos allí en YouTube, bajo Pastor Lázaro González, y este estudio se titula Espíritu, Alma y Cuerpo. Se los recomiendo. Pero bueno, Pablo aquí en el versículo 7 le llama mensajero de Satanás a esta enfermedad, ya que de ninguna manera
las enfermedades provienen de Dios. Pero en este caso, o sea, cuando digo que Pablo o menciono, hago hincapié en esto que Pablo dice de que es un mensajero de Satanás, yo quiero que usted entienda que ahora en el nuevo pacto, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, pues el enemigo no puede hacer lo que hizo allá con Job, ponerle una enfermedad, una sarna a Job. Él no puede hacer eso. Hoy en día nosotros tenemos las enfermedades producto de la desobediencia que pasó allá con los primeros seres que Dios creó. Entonces todo lo que tenemos hoy en día es producto del pecado de ellos. Una vez que ellos se desconectan con Dios, esa parte espiritual que tenían ellos con su Dios, pues entonces ahí le abrieron la puerta a todas las cosas malas que tenemos hoy en día. Pero bueno, escúcheme bien aquí. ¿De dónde provino entonces? Si el enemigo no tiene la autoridad y el poder de enfermarnos o ponernos, como en el caso ahora de Pablo, de ponerle ese aguijón allí en su cuerpo, lo más probable, y eso ya es una especulación mía. Recuérdese que aunque estamos mostrando aquí pasajes y versículos donde nos acercamos bastante a poder llegar a una conclusión de que el aguijón de Pablo era un problema con sus ojos, pues entonces todavía nosotros tenemos que entender de que solamente Dios y Pablo son los que sabían cuál era esta enfermedad. Pero bueno, lo más probable es de que este aguijón de Pablo surgió cuando Pablo fue ahí interceptado por la luz resplandeciente de la presencia de Jesús, que iba allí camino a Damasco mientras perseguía a la iglesia. Vamos ahí un momentico para que usted vea qué fue lo que pasó. Si en realidad usted no conoce de esta convención que tuvo Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Óigame, el Señor tuvo que hacer una gran transformación en este Pablo, rápida y definitiva. El mismo día quedó ciego y el mismo día recibió la vista. ¡Wow! Pero además, Pablo tuvo una visión donde el Padre le muestra cosas no antes vistas por ningún otro hombre. Pero a la misma vez, Dios tiene que ponerle un freno a Pablo por ese mismo motivo. Y Pablo mismo lo confiesa y nos deja saber en el versículo 7 de 2 de Corintios 12 que ya leímos, que por ese motivo, el único motivo por el cual Pablo tiene o tenía ese aguijón en su carne, era porque Dios tuvo que ponerle un freno a Pablo. El Señor es el único que conoce el futuro, nosotros no. Nuestra vista está limitada a lo que vemos, pero Dios puede ver hasta el final. Y Dios sabía y conocía lo orgulloso que era Pablo, lo autosuficiente. Y entonces, bueno, Pablo podía decir, no, yo soy más grande que todos ustedes, hermanos, porque yo, imagínense, yo fui allá arriba al tercer cielo, como hacen muchos aquí hoy, que dicen que fueron al cielo y cuando vienen, que vienen contando que si vieron a Dios con una barba y un traje blanco y una sandalia y si vieron así, asado. Óigame, eso no hay que ir allá arriba. Usted vaya a la escritura, por ejemplo Isaías, y usted va a ver allí la descripción de Jehová. No tiene que ir allá arriba. Usted va al libro del Apocalipsis y no tiene que ir allá arriba. Pero bueno, estas son personas que no entienden, no saben cómo interpretar la Biblia, se han dejado enseñar por todas estas personas, que eso es lo que han recibido ellos y eso es lo que conocen. Pero bueno, seguimos aquí y como te decía, Pablo declara en el versículo 7, 2 de Corintios 12, 7, cuál fue la razón de que Dios permitió este aguijón. Dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. O sea, vuelvo y digo, esto lo pienso yo, que es probable que Dios dejara alguna deficiencia en los ojos de Pablo después que Ananías orara por él para quitarle aquella ceguera que tenía Pablo con este mismo propósito, para que Pablo no se gloriase, como él mismo confiesa aquí en el versículo 7. Dios sabía que Pablo podía volverse engreído. Dios sabía cuál podía ser el proceder de Pablo después de esa visión. Pablo era muy autosuficiente, como ya dije ya.
allí en 1 Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros. En 2 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino trabajamos con afán y fatiga día y noche para no sernos gravosos a ninguno de vosotros. Escuche, no es como hoy. Ah, porque yo soy el salmista y tú quieres que yo vaya a cantar allá a tu congregación. Bueno, escucha, porque tienes que pagarme un jet y tienes que pagarme el guardaespaldas que me va a cuidar. Tienes que pagarme una limusina allí cuando yo me baje al aeropuerto de mi jet. Y encima de eso, esos miles de dólares que me vas a pagar, que tienes que pagarme, tienes que depositármelo antes de que yo me mueva de aquí. Escuche bien. Bueno, pues Pablo era tan orgulloso y a la misma vez celoso por la palabra del Señor, que Dios sabía el proceder de Pablo. Ni siquiera le gustaba pedir o ser mantenido, como estamos viendo aquí. Incluso tenía su propio negocio. No le gustaba recibir sustento de parte de otros. O sea, querido hermano, que el Señor sabía el futuro proceder de Pablo. Y sin ninguna duda, este aguijón lo mantuvo humillado. Humillado de tal manera que dice que le pidió al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Conclusión. Creemos que este aguijón de Pablo, sin duda alguna, era una enfermedad en sus ojos y a la misma vez permitida por Dios con el propósito de que cada vez que él quisiera revelar esa visión que él vio cuando el Señor lo tumbó allí del caballo, o gloriarse de la misma, pues entonces salía a reducir esta enfermedad llamada aguijón. Con ese solo propósito, mantener a Pablo a raya, de que Pablo no pudiera divulgar lo que el Señor le había mostrado. Bueno, este ha sido el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, que se despide de ustedes deseándoles ricas bendiciones de parte de nuestro Señor. Si quiere comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono del pastor 352-426-1182. También puedes visitarnos allí en nuestra página de la iglesia, en Facebook, Iglesia Agua de Vida. O puedes visitarnos también allí en YouTube. Tenemos muchos estudios ahí, yo creo que más de 100 y pico estudios ahí en YouTube, donde puedes crecer un poco más en la palabra del Señor. Gracia y paz sean a vuestras vidas.